Biblia de América, letra grande. Con cuidado. Vamos a comenzar desde la presentación. Desde los tiempos de la primera evangelización, la Biblia ha desempeñado un papel muy importante en la vida de la Iglesia en América Latina. Recientemente, las diferentes asambleas generales del episcopado latinoamericano, comenzando por la de Medellín, han recomendado su lectura asidua como medio privilegiado para conocer la voluntad de Dios en los cambiantes signos de los tiempos. En efecto, la Asamblea de Medellín exhortaba a hacer de la Escritura una palabra de vida para todos los hombres en sus distintas circunstancias y situaciones. Se impone un trabajo permanente para que se haga perceptible como el mensaje de salvación contenido en la Escritura, la liturgia, el magisterio y el testimonio es hoy palabra de vida. No basta, pues, repetir o explicar el mensaje, sino que hay que expresar incesantemente de nuevas maneras el Evangelio en relación con las formas de existencia del hombre, teniendo en cuenta los ambientes humanos, étnicos y culturales, y guardando siempre la fidelidad a la palabra revelada. Doc.cat.conclusiones 8:15. Voy a cambiar un poquito la luz porque así está bien, porque no podía leer bien. Vamos a ver cómo se mira. Si sí, no cambio bien en el teléfono. Puebla, por su parte, citó la catequesis bíblica en el marco de la evangelización. La evangelización dará prioridad a la proclamación de la buena nueva, a la catequesis bíblica y a la celebración litúrgica como respuesta al ansia creciente de la palabra de Dios. Entre paréntesis de .p.150 se cierra paréntesis punto. Y proclamó que la escritura debe ser el alma de dicha evangelización. Es criterio fundamental para la evangelización la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición viva de la Iglesia, particularmente expresa en los símbolos o proposiciones de la fe y dogma de la Iglesia. La escritura debe ser el alma de la evangelización. Paréntesis de .p372 se cierra paréntesis. Finalmente, la conferencia de Santo Domingo subrayó la importancia de la formación bíblica de los catequistas y agentes pastorales. La nueva evangelización debe acentuar una catequesis querigmática y misionera. Se requieren para la vitalidad de la comunidad eclesial más catequistas y agentes pastorales, dotados de un sólido conocimiento de la Biblia que los capacite para leerla a la luz de la tradición y del magisterio de la Iglesia, y para iluminar desde la palabra de Dios su propia realidad personal, comunitaria y social. Ellos serán instrumentos especialmente eficaces de la inculturación del Evangelio. Paréntesis S.D.49 se cierra paréntesis. Y comprobó el creciente interés por la Biblia y la necesidad de una adecuada pastoral bíblica. Crece el interés por la Biblia, lo cual exige una pastoral bíblica adecuada que dé a los fieles laicos criterios para responder a las insinuaciones de una interpretación fundamentalista o un alejamiento de la vida en la Iglesia para refugiarse en las sectas. Paréntesis SD38 se cierra paréntesis.
Gracias al impulso de estas recomendaciones, la Biblia se ha difundido entre las comunidades cristianas y los creyentes buscan en ella luz y orientación para su vida. Perdón. Y su vida cotidiana. Son cada vez más los católicos que leen la Biblia habitualmente y que hacen de ella el punto de referencia de su vivencia cristiana, sobre todo cuando esta lectura se hace en comunidad y en comunión con toda la Iglesia. En este proceso de maduración de la fe, las ediciones de la Biblia tienen un papel muy importante, pues de su cierto en el lenguaje utilizado para la traducción de los textos originales depende que muchos puedan acceder al mensaje contenido en ellas, y de la orientación de sus notas e introducciones dependen en gran medida la interpretación que el pueblo cristiano hace de dichos textos, precisamente para contribuir al crecimiento de la fe y al desafío evangelizador de esta nueva época. El año 1994 veía a la luz una traducción actualizada de la Biblia para los lectores de América Latina. En preparación de dicha Biblia han colaborado estrechamente un amplio grupo de profesores coordinados por la Casa de la Biblia en Madrid, España, y un equipo de 4 expertos biblistas latinoamericanos procedentes de distintas áreas lingüísticas, México y Centroamérica. Entre paréntesis, Mons Carlos Aguilarrete, se cierra paréntesis, países bolivarianos, paréntesis, P. Mario Álvarez Gómez, se cierra paréntesis, y Cono Sur, abre paréntesis, P. Santiago Silva Retamales, y el P. Horacio Simian Joffre, se cierra paréntesis. La buena aceptación que tuvo esta nueva edición de la Biblia nos animó no hace mucho ofrecer al lector latinoamericano una edición popular de tamaño más reducido, como nos induce ahora a presentarla en tamaño más grande y tipos por consiguiente más amplios, con el objetivo de facilitar su lectura a las personas mayores o cuya vista cansada encuentra ciertas dificultades en el acceso a la lectura de unos libros necesariamente extensos. En aquel entonces, como ahora, distinguimos con una letra algo menor pasajes bíblicos que pueden que no sean especialmente necesarios para la esencial comprensión del texto. El texto bíblico es exactamente el mismo de la edición normal, con los oportunos cambios en la disposición material del texto y los necesarios reajustes en el tamaño de la letra y las notas. Por otra parte, son las de aquella edición reducida, claras y precisas, y lo mismo las introducciones. Esperemos así facilitar la difusión de esta traducción actualizada de la Biblia, que deseamos siga siendo fundamentalmente útil y enriquecedora para sacerdotes, catequistas y pueblo cristiano en general. La Casa de la Biblia. Equipo de colaboradores, dirección de proyectos, revisión de traducciones, introducciones y notas, Antiguo Testamento. Aquí esto solamente Nuevo Testamento, Evangelios y Hechos, Mateo, Santiago, Cartas, Apocalipsis. Miren, no, entonces sí voy a leerlo completo. Equipo de colaboradores, dirección del proyecto, Santiago Quijarro Oporto y Miguel Salvador García. Revisión de la traducción, introducciones y notas, Carlos Aguilar Retes, Santiago Silva Retamales, Mario Álvarez Gómez y Horacio Simian Joffre. En el Antiguo Testamento, Pentateuco, Génesis y Éxodo, Juan Guillén. Levítico, Andrés Ibáñez. Números. Perfecto. Históricos, escritos proféticos y otros escritos. Nuevo Testamento. Vocabulario bíblico, Antonio G. Lamadrid, Joaquín Mechen, Miguel Salvador. Ahora sí, características de esta edición.
La traducción del texto bíblico es lo más importante de esta edición. No obstante, hay que destacar la importancia de las notas e introducciones que orientan sobre la comprensión e interpretación de los textos en la introducción y al final de la Biblia. Se han incluido una serie de mapas sencillos pero pedagógicos y como apéndices una sinopsis cronológica de muy fácil manejo y un sencillo vocabulario bíblico. El texto bíblico. La traducción del texto bíblico se ha efectuado a partir de las ediciones críticas habituales. Biblia hebraica Stuttgartensia, entre paréntesis, texto hebreo y arameo del Antiguo Testamento, se cierra paréntesis. Septuaginta, editada por Aralfs, texto griego del AT, se cierra paréntesis, y The Greek New Testament, entre paréntesis, texto griego del NT, se cierra paréntesis. Los textos que dichas ediciones colocan en el aparato crítico como menos atestiguados han pasado por lo general en nuestra traducción a las notas acompañados de la correspondiente explicación. En la traducción de los textos originales se ha seguido el principio de equivalencia dinámica, según el cual una traducción debe ser fiel a lo que el autor de cada libro quiso decir, siendo al mismo tiempo fiel a la situación y características del lector actual. Al traducir los textos originales se ha buscado en todo momento una cuidadosa fundamentación exegética y teológica, pero al mismo tiempo se ha puesto un decidido interés y esfuerzo en el lenguaje, tratando de hacer agradable la lectura de cualquier pasaje bíblico. Se ha buscado un lenguaje cercano al pueblo que sea fluido y que pueda ser entendido fácilmente en los diferentes países de nuestro continente, reconociendo las diferencias en el modo de hablar y en el uso del castellano. Se ha buscado un lenguaje común que sea directamente comprensible y que al mismo tiempo tenga en cuenta las particularidades de los diversos géneros literarios, la vivacidad y colorido de la narración, la belleza del lenguaje poético, la concisión del lenguaje verbal y legal, la fuerza de la palabra profética, la cercanía de las cartas cristianas, la riqueza y vistosidad de las imágenes del lenguaje apocalíptico. En todo momento se ha procurado que cualquier lector de cultura media entienda lo que lee o escucha en una primera lectura, que no tenga que detenerse a cada paso por encontrar giros o conceptos ininteligibles, que la fluidez del texto lo anime a seguir leyendo. Se ha modificado ligeramente el orden tradicional de los libros del AT, siguiendo el orden del canon hebreo. Hemos colocado los escritos proféticos después de los históricos y antes de los otros escritos. Dentro del grupo de los escritos históricos hemos colocado Ruth en las históricas ejemplares y no entre Jueces y el primer libro de Samuel finalmente. Dentro del grupo de los otros escritos hemos distinguido entre los escritos poéticos, Salmos, Cantar y Lamentaciones, y los escritos sapienciales. Esta división de los libros ofrece ventajas pedagógicas y de clasificación, y al mismo tiempo no modifica demasiado el orden tradicional. Cada uno de los libros ha sido dividido en partes, secciones y párrafos siguiendo criterios de tipo literario y teológico. Cada una de estas partes, secciones y párrafos lleva un título con diversos tipos de letras según se trate de la parte, entre paréntesis, negrita mayúscula, se cierra paréntesis. Sección, entre paréntesis, negrita cursiva. Subsección, paréntesis, mayúscula normal, o párrafo, paréntesis, negrita minúscula. Estos títulos no forman parte del texto bíblico, sino que son una ayuda para facilitar la lectura. Finalmente, dentro de algunos libros se ha utilizado la letra cursiva para el texto bíblico de los siguientes casos. En los libros de las crónicas, para transcribir los textos que se
Los textos que el corista toma literalmente de Samuel y Reyes en los libros con añadidos griegos, abre paréntesis, Esther y Daniel, cierra paréntesis, para distinguir el texto hebreo del griego. En el Nuevo Testamento para señalar los textos del Antiguo Testamento citados literalmente. Las introducciones. Las introducciones de esta Biblia forman un cuerpo unitario. En ellas se ofrece una panorámica de los principales resultados de la investigación bíblica en un lenguaje accesible. Dos introducciones comprensivas, el mundo del AT y el mundo del NT, ofrecen una panorámica global de ambos testamentos desde el punto de vista histórico, literario y teológico, insistiendo en los aspectos históricos. Otras siete introduccciones pretenden proporcionar las claves para leer los diversos grupos de libros. Pentateuco, escritos históricos, escritos proféticos, escritos poéticos, escritos sapienciales, evangelios y cartas de San Pablo. En ellas encontrará el lector abundantes datos acerca de la formación y características propias de cada uno de estos bloques de libros. Finalmente, cada uno de los libros posee su propia introducción, en la que se ofrecen las claves históricas, literarias y teológicas para poder abordar la lectura del libro en cuestión. Las notas. Todos los párrafos, secciones y partes en que ha sido dividido el texto bíblico llevan una nota explicativa a pie de página, de modo que el cuerpo de notas, entre paréntesis, que en la presente edición ocupan unas 450 páginas, se cierra paréntesis, constituye un comentario a toda la Biblia. Las notas, apartes, secciones y subsecciones van precedidas de una llamada gráfica, entre paréntesis un símbolo de triángulo para partes, coma, rombo para secciones y un más para subsecciones, se cierra paréntesis, que también aparece en el título correspondiente. Estas notas de carácter más global ofrecen datos de tipo histórico, literario y o teológico, que explican los motivos de dicha división y proporcionan una sencilla guía de lectura para dicha parte o sección. Es conveniente leer estas notas para situar en su contexto el texto concreto que estamos leyendo. Las notas a cada uno de los párrafos son, obviamente, las más numerosas. Para identificarlas más fácilmente van precedidas de un punto negro y la cita completa del párrafo a que corresponden en letra negrita. Generalmente ofrecen claves para comprender mejor el sentido global del texto, proporcionando en cada caso los datos y sugerencias oportunas para la lectura del mismo. No se pretende, pues, con estas notas dar una explicación completa y cerrada, sino estimular al lector para que vuelva sobre el texto y descubra en él nuevos aspectos que no había advertido en la primera lectura. En este sentido, las notas deberían de funcionar como una especie de espejo reflector que proyecta al lector de nuevo sobre el texto para que profundice más en su sentido y descubra más fácilmente su mensaje. Citas de pasajes paralelos. En estas citas de lugares paralelos solamente en el Nuevo Testamento no se trata de todos los lugares paralelos, sino de los más importantes que se ponen como ayuda para mejorar iluminación y comprensión del texto. Hay paralelos evangélicos que corresponden a los pasajes que se encuentran en más de un evangelio. Y existen otros paralelos que literalmente tomados de textos del Antiguo Testamento se citan en el Nuevo. Cronología y mapas. Además de los numerosos mapas que pueden encontrarse en las introducciones, el lector encontrará al final de esta edición una amplia cronología bíblica en la que se han dispuesto en paralelo
los acontecimientos de la historia universal, los de la historia bíblica y el nacimiento de los diversos libros de la Biblia. Vocabulario bíblico. Muchas de las informaciones contenidas en las introducciones y en las notas están sintetizadas en el vocabulario que se incluye al final. Se ha hecho una selección de 180 términos básicos distribuidos en tres grupos que van convenientemente señalados: A. Historia e instituciones. B. Aspectos literarios. Y C. Claves teológicas. Cada uno de los términos del vocabulario remite a otros, dando así la posibilidad de hacer un estudio por temas de los aspectos más importantes en la mayor parte de las ediciones de la Biblia. Este tipo de vocabulario suele estar más concentrado en los términos teológicos e históricos. La novedad que ofrecemos en esta edición está en la explicación de un buen número de instituciones bíblicas y sobre todo de un abundante listado de términos literarios tan importantes para comprender adecuadamente la Biblia. Este vocabulario es, por tanto, el complemento ideal del cuerpo de notas e introducciones. Puede consultarse para aclarar algún término, pero también puede hacerse en el estudio sistemático utilizando las referencias cruzadas, que vienen al final de cada entrada. El modo de citar. Abreviaturas de los libros bíblicos. El modo de citar. Con el objetivo de distinguir más fácilmente entre capítulos y versículos en las citas de textos bíblicos, los capítulos van en números mayores que los versículos. Para citar cualquier texto de la Biblia basta indicar abreviadamente de qué libro se trata, ver lista de abreviaturas y el capítulo y versículo donde comienza y termina la cita, separados por un guión. Lo volveré a leer. Para citar cualquier texto de la Biblia basta indicar abreviadamente de qué libro se trata. Entre paréntesis, ver lista de abreviaturas. Cerramos paréntesis. Y el capítulo y versículo donde comienza y termina la cita, separados por un guión. Cuando se citan capítulos enteros no se ponen los versículos. Ejemplo, Mateo 5:7 es igual a Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Cuando la cita es del mismo capítulo, no se repite el capítulo. Ejemplo, MT, Mateo 5, 43, 48. Igual a Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48, ambos incluidos. Cuando la cita corresponde a un texto contenido en capítulos distintos, se indican el capítulo y versículos en que Cuando la cita corresponde a un texto contenido en capítulos distintos, se indican el capítulo y versículos en el que comienza y el capítulo y versículo en el que termina, separados por un guión. Ejemplo, Mateo 6, 19-7, 12. Esto es igual a Mateo desde el versículo 19 del capítulo 6 hasta el versículo 12 del capítulo 7. Cuando se citan dos párrafos de un mismo capítulo que no van seguidos, los versículos de ambos párrafos irán separados por un punto. Ejemplo, MT 6, 1-4.16-18, que esto es igual a Mateo capítulo 6 desde el versículo 1 al 4 y desde el 16 al 18. Lo mismo ocurre si en lugar de ser un párrafo son versículos sueltos. Las abreviaturas, eso ya no las voy a leer. Abdías, AB, Ageo, AG, Génesis. Y daríamos por terminada la introducción. Porque comenzamos con el Antiguo Testamento.
pero eso será para otro video. Que Dios los bendiga, hermanos, y que descansen.